Les presento a Francisco Leturia. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Le damos un aplauso para comenzar. Bueno, muchas gracias. Está muy rica la tarde y estoy muy contento de estar acá. A mí estos temas me encantan. He dedicado muchas horas de mi vida a estudiar o pensar sobre este tipo de cosas. Generalmente lo que a uno les falta es público. En general son tipos de trabajo bastante solitarios. Encuentro que las circunstancias del país no son las más óptimas, pero parte de lo bueno que ha generado es que han despertado interés en este tipo de cosas. Sé que hay mucha gente que se está juntando en las casas, hay muchos tipos de reuniones de este tipo, y yo creo que eso por sí mismo va a generar una cosa buena. Estamos pensando, estamos politizados en el buen sentido de la palabra, estamos preguntándonos cómo podría ser mejor la vida en sociedad, cómo podríamos hacer un mundo donde hubiera menos sufrimiento y más bienestar, por decirlo en términos genéricos. Yo le comentaba a algunas personas también que una de las gracias de envejecer es que uno va teniendo ciertos derechos, o se atreve a ejercerlos, quizás sea más eso que lo otro. Y que en la universidad yo estoy con una campaña fuerte de no tener más cursos con público cautivo, cursos obligatorios donde los alumnos quedan atrapados, se meten, les guste o no el profesor, les guste o no la materia, están durmiendo, bostezando, viendo internet. Es definitivamente mucho mejor un grupo libre, voluntario, donde la gente está interesada en las cosas y donde uno puede tener una comunicación mucho más democrática, horizontal. Y de hecho no hubiese venido para acá si no lo pensara de esa manera. Solo me podría interesar estar acá si vamos a estar conversando. Puede ser que yo hable más que ustedes, por lo menos en la primera parte, pero sí siento que estamos todos interesados más o menos en lo mismo, que tenemos una cierta unidad de criterios o forma de cómo enfrentarlo. También les cuento que dentro de las circunstancias raras de hoy, estaba ordenando un poco las ideas que iba a traer para acá y me hicieron desalojar la oficina porque había una amenaza de bomba, cosas así. Creo que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con este nivel de emoción por un buen rato más. Así que voy a comentarles algunas cosas y después, bueno, podemos seguir conversándolo por todas partes. El tema que vamos a hablar acá es qué es una constitución, y yo creo que esa es una primera pregunta súper importante. ¿Por qué hay constituciones? ¿Qué significa que exista una constitución? O si podría no existir una constitución. ¿Para qué son las constituciones? Y la verdad que las constituciones, como hoy día las entendemos, es algo muy distinto a las constituciones griegas, Pericles, de todas las cosas que andan dando vuelta por ahí. Las constituciones contemporáneas o modernas, como le quieran llamar, tienen una serie de rasgos súper característicos y tuvieron su punto de nacimiento, su masificación, con Hitler, por decirlo en términos sencillos. Después de la Alemania nazi, después de la Segunda Guerra, 60 millones de muertos y toda esa tragedia, los sobrevivientes se preguntaron qué hicimos mal. ¿Cómo el derecho no tenía un mecanismo? ¿Cómo no teníamos una institucionalidad que nos permitiera detener esto antes de que sucediera? ¿En qué fallamos? ¿O cómo podemos hacerlo para intervenir en el futuro antes de que se produzca una hecatombe de esta naturaleza? Y buena parte de la respuesta fue constitucional, y fueron las constituciones que partieron con la Constitución alemana del 48 y todas las que después siguieron en Europa y a las que nosotros también les hemos copiado bastante. El gran cambio de ese modelo constitucional, y cambia el sentido del derecho, y cambia también incluso el sentido de la democracia, es cómo entendemos la regla de la mayoría. De la Revolución Francesa en adelante amábamos la ley, y fue un gran cambio, fue un gran progreso. La ley igual para todos, conocida, sin privilegios, una ley única, general, aplicable a todo el mundo. Además, hecha y validada por el pueblo o por los representantes del pueblo, que sabemos que no es lo mismo, que todavía estamos muy lejos de que sea algo suficientemente bueno, pero eso era. La mayoría decide lo que está bien y lo que está mal. Pero bueno, Hitler salió electo con una amplísima mayoría y siguió gobernando con la institucionalidad.
y las leyes que aprobaba las aprobaba como tenía que aprobarlas. Entonces, desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista normativo, cumplió todas las cosas. Era un gobernante electo legítimamente, con democracia, bla, 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 pero las cosas no andaban así. El mundo dijo, no basta la regla de la mayoría para tener garantías suficientes de que las cosas están bien. Y dijeron, metamos un concepto nuevo, adicional, la dignidad humana. Y la dignidad humana se transforma o se traduce en derechos humanos, o derechos fundamentales, como lo queramos llamar. No es que no existieran antes en las constituciones derechos humanos o derechos fundamentales, sino que no tenían fuerza obligatoria. Estaban ahí, pero eran como música. Eran, sí, está bien, artículos, una lista de derechos. Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante se dijo lo que legitima cualquier acto del Estado no es solo la mayoría, es la mayoría siempre y cuando respete los derechos humanos y por supuesto tiene que haber alguien que vigile que efectivamente las leyes que se dicten o las actuaciones del Estado están respetando los derechos humanos. La Constitución, porque ahí están los derechos humanos, o los tratados internacionales, distintas fórmulas, pero eso ya es gafitería. El tema de fondo es que la democracia ya no fue solamente que mande el que gane más votos y el que tenga la mayoría hace lo que quiere. Fue el que tenga más votos siempre y cuando y mientras respete, promueva estos derechos, los garantice, etc. Cambió el rol del Estado. El Estado ya no solamente tenía que no causar daño, no matar o no censurar la libertad de expresión, etc., sino que tenía que empezar a promover y hacer acciones positivas que facilitaran que la gente pudiera gozar de los derechos que tenía. Si yo soy un esclavo recién manumitido, no sirve de nada que me digan que tengo libertad de movimiento, que puedo elegir el establecimiento educacional que quiera, que tengo libertad de trabajo. Si voy a un lugar, me ofrece $50 o, no sé, 20.000 pesos al mes y no tengo dónde vivir, los voy a tener que aceptar. Entonces, al Estado se le exige un compromiso mucho mayor con el ejercicio verdadero de los derechos de la gente. Este es un cambio muy grande, no existía antes. La Constitución del 25, después podemos analizar algunos problemas que tenía y que en parte fueron corregidos con la Constitución del 80 y en fin, toda la historia, toda la genética constitucional chilena. Tenía esa característica. El Congreso hacía lo que se le daba la gana. Estaban los derechos fundamentales, pero si no los querían respetar, no los respetaba. El Congreso no estaba limitado por una Constitución. Si el gobierno quería vulnerar, o cualquier autoridad, vulnerar los derechos que estaban en la Constitución, también daba lo mismo. No habían acciones para reclamar por ello. Hoy día tenemos el recurso de protección, podemos ir al Tribunal Constitucional, tenemos muchas más mecanismos jurídicos que nos da el propio sistema. Antes no pasaba. Y yo creo que todos sabemos, y si no lo podemos recordar, uno de los problemas que tenía. Voy a mencionar dos problemas, voy a anticipar lo que tenía para después, pero dos problemas graves que tenía la Constitución del 25, que fueron solucionados después. Uno, que no existía segunda vuelta, no existía balotaje. O sea, los presidentes salían electos con 33% de los votos, la gente decía yo no voté por él, o sea, yo me lavo las manos, partían gobernando con un 60% de oposición. Es brutal eso. O sea, hoy día uno puede ir a votar así, pero después me dice, bueno, sí, yo voté por él o por ella. Uno se compromete más. Quizás los resultados no hubiesen sido iguales, además, si hubiese habido segunda vuelta. Me parece demasiado lógico y razonable que haya segunda vuelta. Otro problema que tenía es que era prácticamente imposible que el Congreso destituyera un gobierno que consideraba ilegítimo. Eso no había impeachment, no había acusación constitucional, no había esas cosas reales. Entonces, ¿qué pasó en Chile? El 22-23 de agosto del 73, digo 22-23 no arbitrariamente, sino porque un día lo hicieron y el otro día lo firmaron, entonces como una duda de cómo fue, la Cámara de Diputados hace una famosísima acusación contra el presidente Allende, diciendo que había violado la Constitución, que no respetaba los derechos humanos, etcétera, firmada por el 67% de los diputados en ejercicio en ese momento,
se la llevan a Allende, Allende la lee y sale en la prensa el 24 diciendo lo que la Cámara de Diputados ha hecho es una invitación descarada al golpe, y 2 semanas después hay un golpe. O sea, esa carencia, si hubiera habido un mecanismo institucional para alegar desde más al comienzo y de otra manera que habían ciertos derechos que se estaban vulnerando, a lo mejor no hubiese habido golpe, etcétera, etcétera. Ese es un concepto súper importante, el tema de cómo se incorporan los derechos humanos a la Constitución con fuerza jurídica, al concepto de democracia y al derecho. Hoy día todos los jueces todo el rato están interpretando las leyes según la Constitución y que tal artículo está derogado, que no se aplica. Eso, los que son abogados aquí lo requete saben. Eso antes no pasaba. No pasaba. El Congreso tenía chip libre, los derechos fundamentales no eran vinculantes en ningún sentido, aunque estuvieran en la Constitución, y la Constitución servía para otras cosas. Entonces, hoy día la pregunta es, vuelvo a la pregunta inicial de ¿qué es la Constitución? ¿Para qué existe? Sirve para limitar el poder y para dejar ciertas cosas fuera del debate político habitual. Para dejarlas como política congelada. Decir, mira, ¿sabes que estas cosas no las vamos a discutir? Estas cosas las vamos a dejar fuera de lo que es discutible. Esto se va a respetar siempre, o por lo menos vamos a ponerle bastante más dificultades para que sea debatible dentro de la deliberación política. Esto que el diputado se cambió de bando porque se picó, no la Madeleine sabe en Italia cómo pasa eso. O sea, se cambia, una semana la mayoría va cambiando de lado a lado y van cambiando las leyes que se pueden aprobar. La lógica de una constitución es que eso no pase y precisamente dejar excluido del debate político cierto tipo de cosas. Es decir, es saltarse la regla de la mayoría, es derechamente eso, o ponerle dificultades. Es decir, no nos basta con la regla de la mayoría. Voy a este punto porque es súper importante. Si uno sincera el debate, muchas de las personas que hablan de que el Tribunal Constitucional es la tercera cámara, qué sé yo, en el fondo tienen una postura legítima, absolutamente legítima, que tiene sus pros también, que no está de moda en el mundo, pero que es perfectamente legítima, y es creer en la regla de la mayoría como único criterio de validación de los actos del Estado y de las leyes. Ese es un modelo, la regla de la mayoría. La regla de la mayoría, pero siempre y cuando respete los derechos fundamentales que están en la Constitución, es otro modelo, donde el legislativo tiene menos libertad, menos poder, y donde hay una especie de tercera cámara. Es verdad que la hay. No es una tercera cámara, solamente puede decir esto no, dice las cosas que se salen del margen, pero está pensado para que sea así, y es el modelo absolutamente dominante en todas partes del mundo, y con quórum súper altos, con todas las cosas que aquí en Chile hoy día se llaman las trampas de la Constitución. Están tantos lados por donde uno puede seguir. Yo muchas veces me pregunto qué tan distinta puede ser una constitución nueva que hagamos a la constitución que actualmente tenemos, más allá de las múltiples molestias que provoque por muchas razones, que también las podemos conversar. O qué cosa impide, qué cosa se impide, qué cosa no se puede hacer por la constitución actual. O de la lista de los problemas que la gente plantea como problemas constitucionales, ¿cuáles realmente son problemas constitucionales o los que habitualmente llamamos constitucionales? Y esa pregunta la podemos responder como mucho o poco. O sea, ¿tiene mucho que ver o tiene poco que ver? Porque cuando yo escucho, por lo menos en las partes donde he hablado, la gente que quiere cambiar la Constitución, etcétera, no está pensando en un librito de 40 páginas que casi nadie se ha leído. Casi nadie lo conoce, casi nadie lo tiene en la mente. Sino que están hablando de la Constitución en un sentido más genuino, más profundo, como lo que constituye a un país, lo constitucional. No es el texto, es lo que de verdad es constitutivo del orden social. Y en Chile estamos muy acostumbrados a vincular texto de la Constitución con lo que es constitucional de una sociedad.
Yo creo que en la Constitución actual hay muchas cosas que no son de naturaleza constitucional y hay muchas cosas que no están en la Constitución y que sí son de naturaleza constitucional. O sea, el sistema de pensiones, por ejemplo, o los sistemas de partidos políticos, los sistemas de elecciones, son hiperconstitucionales, lo más importante. ¿Cómo no va a ser más importante eso que el Consejo Nacional de Televisión? Que uno lo podría sacar del país y no pasaría nada. Entonces, yo creo que es importante pensar cuando pensamos en lo constitucional, en qué es eso que es tan importante y cómo lo vamos a resguardar. Ahora, si nos ponemos a hacer un listado, también nos vamos a topar con que en muchas partes del mundo hay consenso sobre los temas centrales: división de poder, controles recíprocos, principios de legalidad, es decir, que el Estado solo puede hacer lo que está autorizado a hacer y que los particulares, al revés, las personas puedan hacer todo lo que no esté expresamente prohibido. De esas cosas ya no hay discusión. Creo que si uno hace un catálogo de derechos, tampoco va a haber mucha discusión. No creo que alguien vaya a cuestionar la libertad de expresión o el derecho a la presunción de inocencia o a ser juzgado por un tribunal imparcial. Esas cosas, de hecho, esas cosas no están en la Constitución actual e igual las aplicamos. Porque otro tema también muy importante a considerar, que mucho más que el texto de la Constitución es cómo se aplica. Si la Constitución dice A y los jueces dicen Z, es Z. O sea, el derecho es lo que deciden 3 en una sala de 5, mucho más que lo que diga el papelito. Si el intérprete dice una cosa distinta a lo que pareciera decir la Constitución, lo que vale es lo que dice el intérprete. ¿Cómo se pueden explicar ustedes que la misma Constitución, sin modificarle una coma, haya permitido en algún momento declarar inconstitucional la píldora del día después y 10 años declarar constitucional el aborto por 3 causales? No es magia, es sencillamente que es mucho más importante que el texto la persona que lo interpreta. Pues esto nos va a llevar a otro tema también muy importante, y es ¿qué sacamos modificando el texto si no cambiamos a los intérpretes? O sea, ¿qué sacamos? Sacamos si queremos jugar tenis, pero tenemos puros futbolistas, no vamos a jugar tenis. Si queremos escuchar música clásica y tenemos a puro reggaetonero, aunque les cambiemos los instrumentos, no van a tocar música clásica. Y si yo le echara la culpa que no juego bien fútbol, o por lo menos no a nivel profesional, porque la cancha está mala, porque las zapatillas que tengo o porque la pelota está desinflada, si soy malo para la pelota, si soy faulero, si soy comilón, me van a cambiar los zapatos, me van a cambiar la cancha, me van a cambiar la pelota y voy a seguir siendo faulero, comilón, teatrero, etc. Es un tema súper importante porque así como está siendo la cosa ahora, yo creo que hay un reclamo muy grande de la ciudadanía de cambio de forma de hacer las cosas, de cambio quizás incluso de un orden social, de la Constitución en un sentido genuino y profundo, como queremos que las cosas se hagan de otra manera. No queremos más un país donde alguien por un CD pirata se vaya a la cárcel de verdad y además se muera quemado en la cárcel. Pero que alguien por haberse coludido durante 20 años, no, eso no es delito. Uno dice, no. Yo lo entiendo, o sea, yo no quiero vivir en ese país. Eso, en lenguaje tradicional, eso chorea. Y lo que hay, lo que yo siento y percibo es que hay un choreamiento, hay un cabreo, y que se ha ido acumulando en el tiempo, y explotó. Les puedo mostrar, no sé si han visto un famoso video, pero esto está súper estudiado. Yo creo que si los políticos fueran un poquito más ilustrados, se hubieran dado cuenta de esto hace 40 años, nos hubiéramos ahorrado bastante problema. Hay miles de experimentos científicos súper acreditados que muestran que a la gente, más allá de molestarle un problema específico de recursos económicos, lo que le provoca furia es el abuso de poder, la injusticia. Ahora se los pongo con un ejemplo. Yo puedo tener un zapato que sea un número más chico que mi pie, o incluso que tenga hoyos, y puedo vivir tranquilo con eso. Pero cuando veo que a la persona al lado, sin hacer nada, le compraron las mejores, son las peleas entre los hermanos, en la ventana del auto, las zapatillas, no sé qué, esa sensación de abuso, de injusticia, sin ninguna justificación, va provocando cierta bronca. Y de hecho les voy a mostrar, ya que están tomando cerveza, me voy a relajar, un video que
le busqué especialmente porque lo encuentro muy bueno para explicar lo que está pasando. ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿Se lo pongo aquí o me pongo más cerca? Te da el sol encima de la pantalla, así que no lo vamos a ver. Finalmente, el experimento que les ¿Lo ven ahí o quiero no? mencionar es el experimento ¿Lo ven ahí de o no? equidad. Se ha vuelto un estudio muy famoso, se han hecho muchos más después del primero que hicimos 10 años atrás. No, con la cámara no importa. Lo hicimos originalmente con monos capuchinos. Les voy a mostrar el primer experimento que hicimos, ya se ha hecho ahora con perros, con pájaros, con chimpancés. Pero empezamos con monos capuchinos. Lo que hicimos, pusimos dos monos capuchinos uno al lado del otro. Estos animales viven en grupos, se conocen. Acércate a la luz. Es una tarea muy fácil que tienen que hacer. Y si les damos a los dos pepinos por la tarea, los dos monos lado a lado, están ellos dispuestos a hacer esta tarea 25 veces al hilo. Pero si le damos al compañero uvas, porque es lo que prefieren, si les damos uvas es una comida mucho mejor, entonces se crea desigualdad. Lo filmamos con monos nuevos, esperando tener una reacción más fuerte de ellos, y eso fue lo que sucedió. El de la izquierda es el mono que recibe pepinos, el de la derecha es el que recibe la uva. Fíjese que el de la izquierda, cuando recibe el primer pedazo de pepino, está de acuerdo con ellos. Después ve al otro recibir la uva y mira lo que pasa. Entonces le da la piedra, esa es la tarea, le damos un pedazo de pepino, lo come, el otro tiene que... Está feliz con el piedra, pepino. y es lo que hace, y les dan la uva, el otro lo ve, le da la piedra y recibe de vuelta pepino. ¿Bien? Ahora prueba la piedra contra la pared, se la tiene que dar a ella y le dan pepino de vuelta. Bueno, básicamente eso, no sé si lo pudieron ver bien, pero yo creo que se ha subvalorado lo que a los seres humanos nos molesta: la injusticia. La injusticia, que no significa que alguien tenga una casa más grande que otra, creo, a mí por lo menos no me pasa ese tipo de injusticia, pero hay cierto tipo de cosas que sí provocan irritación y que se van acumulando y que terminan por provocar una situación de este tipo. Yo creo que si no nos preguntamos qué fue lo que originó esta explosión social, estamos puro tonteando, cambiando una constitución. O sea, que el nunca más tiene que ser nunca más a lo que provocó que se generara este polvorín. Si no respondemos a esa pregunta y si no solucionamos esa pregunta, cambiar la constitución no va a servir de nada. De hecho, yo creo que cambiar una constitución puede ser muy simbólico. Yo creo que ya en un sentido profundo y originario ya se produjo un cambio constitucional. Ya la gente va a hacer las cosas de otra manera, está entendiendo el mundo de otra manera. Pero creer que lo que hay que cambiar es el texto mismo, donde además les digo, no vamos a cambiar muchas cosas y las cosas que vamos a cambiar no son tan importantes. A mí en lo personal, por ejemplo, me da lo mismo si hay recurso de protección o no, mientras haya un sistema para hacer que los derechos sean verdad. Me da lo mismo si la supremacía constitucional la hace valer la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, si se fusionan ambos, me da lo mismo. Me importa que haya alguien que lo haga. No creo que vayamos a tener un país sin Corte Suprema, sin Ministerio Público, sin Contraloría. Podemos cambiarla y a lo mejor hay cosas que se pueden cambiar para mucho bien. Pero las discusiones, creo yo, van a estar o en los márgenes, de las formas en que se pueden frasear las cosas, o en temas muy de fondo en los cuales va a ser muy difícil lograr acuerdo. Por ejemplo, a mí me gustaría una democracia parlamentaria, pero sé que es muy difícil y me gustaría un país federal, pero tampoco ni siquiera lo voy a plantear, porque tratar de ponernos de acuerdo en ese tipo de cosas es muy loco en Chile. Me gustaría un sistema de justicia penal por jurados, pero tampoco ni siquiera lo voy a plantear.
Y alguien que quiera tener una democracia con regla de la mayoría y punto, es decir, que la Constitución tenga una página y el resto todo leyes, tampoco creo que va a ser muy difícil poder lograrlo. Ni tampoco sé si valga la pena. O sea, las constituciones, si cada uno se quiere dar un capricho y hacer la Constitución como a uno quiere que sea, en vez de decir queremos tener una Constitución suficientemente buena, que by the way es un concepto muy inglés, podemos estar dándonos vueltas en una fantasía que además no va a provocar ningún cambio real per se. Yo no tengo ningún problema en cambiar la Constitución si hay tanta gente que le molesta el solo hecho de que sea la Constitución del 80, por mucho que haya sido la misma Constitución de Pinochet, Elwin, Frei, Lago, Bachelet, Piñera, o sea, la Constitución de muchos presidentes, pero si alguien la quiere cambiar, yo sería pragmático. O sea, si provoca tanto ruido, ya, cambiémoslo. Pero de verdad, ¿qué tantas cosas le vamos a cambiar? Si lo que queremos, lo que hay que hacer es subir las pensiones, que se está haciendo ahora. Se pudo haber hecho antes también. O sea, la AFP estatal, por decir un ejemplo, se prometió, no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque no se quiso hacer. Se prometió una cosa en la campaña a sabiendas de que probablemente no se iba a hacer o que no se quería hacer. Ese tipo de cosas yo creo que son las que van a ir cambiando. Y la mayoría de los cambios, que son cambios muchos culturales, muchos de algunas políticas públicas específicas, no tienen tanto que ver con la Constitución. Dos cosas más quiero decir. El sistema inglés, de la tradición del precedente, etcétera, tiene un elemento que a mí me encanta y me gusta mucho, y es que combate los egos. Las leyes no tienen nombre, no es la ley Valdés, Martínez, Soto, no es como yo hice esto, yo logré tal cosa. Tiene además menos expectativas. Sencillamente hablan de los derechos inmemoriales, de los derechos civiles inmemoriales. ¿Qué significa eso? Significa, mira, hemos hecho las cosas de esta manera durante 400 años, o 300 o 200, nos ha ido relativamente bien, dejémoslo así nomás. Manejamos por el lado derecho, por el lado izquierdo, da un poco lo mismo. Mira, pero ¿sabes qué? No nos metamos a cambiar tantas cosas. No estoy diciendo que sea contrario al cambio, muy al revés. Pero creo que hay algunas cosas que pueden no valer la pena discutirlas. A mí siempre me ha llamado la atención el tenis. ¿Todos ustedes saben cómo se cuentan los puntos en el tenis? Es lo más arbitrario del mundo. Es 15, 30, 40, no 45, punto. 15, podría ser 1, 2, 3, 4, podría ser 15, 30, 45, pero es 15, 30, 40. ¿Y qué importa? O sea, en un partido de tenis, cuando uno juega ping-pong, el que gana más puntos gana, pero en un partido de tenis uno puede ganar el primer set 6-0, ganar el segundo set 6-0 y perder los que vienen 7-6, 7-6, 7-6. Y uno puede decir, oye, pero yo jugué mucho mejor. Perdiste. ¿Me entienden a lo que voy? Hay una sabiduría en respetar ciertas reglas y atenerse a ellas, no necesariamente porque sean las mejores, sino porque el solo hecho de que haya ciertas reglas nos permiten jugar. Y la Constitución, uno de los elementos fundamentales que tiene es generar ese cauce para la vida democrática con una adecuada limitación del poder y dejar que en la cancha pase todo lo que tenga que pasar, menos las cosas extremas que no queremos que sucedan. Y última cosa, ahora sí que sí. Cuando uno le habla, y engancho con algo que les decía al principio, cuando uno le preguntan qué es la Constitución o qué es lo constitucional, no hay respuesta. Lo que es lo constitucional es arbitrario. No hay una definición a priori de qué es lo que debe estar en una Constitución. Lo que debe estar en una Constitución es lo que se nos dé la gana que esté. ¿Y qué es lo que se nos va a dar la gana? Probablemente es lo que queremos que no se discuta todo el tiempo. Si uno lo comparara con una casa, sería como los cimientos. Las cortinas, incluso los tabiques y qué sé yo, las murallas también, las podemos ir cambiando. Pero si queremos que algo sea bastante estable y que nos va a limitar, porque nos va a dejar un poco amarrado, y precisamente esa es la idea, eso es lo que queremos que esté en una Constitución. Entonces, si uno se pusiera a hacer un listado, una lista de supermercado, de qué es lo que debería estar en una Constitución, yo creo que estaríamos en lo principal bastante de acuerdo. Los catálogos de derechos, ver un sistema para reconocer cuándo nos van a castigar, que es básicamente cuando incumplamos una ley, tiene que haber toda una parte media procesal, aburrida de cómo se construye una ley. El ABC de los órganos del Estado,
el ABC. 2 líneas. Y el resto no estar. Chaya, no. Música, no. La Constitución actual y miles de constituciones están llenas de palabras bonitas. O sea, si a alguien le importa mucho, las dejamos. Pero no llenemos las constituciones de cosas que son chaya, que son música, que son buenos deseos. Yo creo que es súper importante ser serio en este tipo de cosas y usar el lenguaje apropiadamente. Es muy distinto decir que vamos a garantizarle a todo el mundo la presunción de inocencia, es decir, que no se le va a tratar como culpable hasta que no sea condenado, que eso se puede hacer, o que nadie va a ser condenado en un juicio injusto, sin ciertas garantías, a decirle que le vamos a permitir la felicidad. Podemos decir, el Estado hará todo lo posible para vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la salud física y psíquica, pero no puede garantizarlo. Ahora, si lo ponemos de esa manera, también, pongámoslo. O sea, no vale la pena entrar en una discusión muy profunda sobre las cosas que ojalá pudiéramos conseguir, porque yo creo que además estamos bastante de acuerdo en cuáles son.